Ahora nos corresponde en esta misma lógica de ir viendo cómo variables pueden estar asociadas, relacionadas, y en este caso, bueno, ahora nos corresponde en esta misma lógica de ir viendo cómo variables pueden estar asociadas, relacionadas, y en este caso, y con mayor puntualidad, comparadas. ¿Ya? Las variables van a representar un valor. Estos valores en conjunto pueden sacar respectivas medias. Por tanto, estas medias también pueden ser comparadas entre sí mismos. Para eso entonces se aplican diferentes tipos de pruebas estadísticas. Una de ellas son las pruebas T y la otra son las famosas ANOVAs de un factor. Dos pruebas estadísticas que también, al igual como ya hemos visto muchas, son de mucha aplicabilidad para las ciencias sociales. Así que bienvenidas y bienvenidas todos a que podamos revisar dos tipos de pruebas estadísticas, pruebas T y ANOVAs de un factor. Como ya les comentaba, estos tipos de pruebas estadísticas entonces pueden tener bastantes puntos en común. Entonces revisemos algunos puntos en común finalmente que tienen la prueba de T y la ANOVA de un factor. Em, Insisto, si bien es cierto, tienen algunas diferencias, la verdad es que destacan por sus similitudes, ya que operativamente sí pueden estar dependiendo en otras cosas. Bueno, ¿qué puntos en común entonces tienen estas pruebas estadísticas? Bueno, como ya estamos hablando, ambas son efectivamente pruebas estadísticas, lo que significa que podemos, gracias a estas técnicas de análisis, podemos estar poniendo a prueba justamente ciertas hipótesis que el investigador está elaborando y podemos de esta forma aceptarlas o rechazarlas. Por tanto, aceptar estas hipótesis del investigador o ir rechazando aceptando o rechazando las hipótesis nulas del mismo investigador, ¿ya? A base de sus diferencias. Ya vamos a ir con eso. Lo otro es que efectivamente el punto en común son los análisis de medias de grupos diferentes. ¿De acuerdo? Van a diferenciarse entonces, ya estamos incluso adelantando, que son una de las diferencias más trascendentales, son las cantidades de grupos, las cuales vamos nosotros a comparar. ANOVA son para más de dos grupos y T, la prueba T es para dos grupos, efectivamente. ¿Ya? El otro punto común interesante es que identifica diferencias de medias. Y esto es tremendamente relevante, es muy significativo porque esto va más allá de, como dice ahí, de una simple observación. Es decir, nosotros cuando tenemos diferentes tipos de valores, van a estar representados por diferentes medias, en definitiva. Y a un simple ojo de un observador X, puede que existan diferentes medias, por tanto diferentes valores. Lo que no vamos a saber entonces es que si efectivamente existen diferencias estadísticas, por tanto significativas, entre estos valores. Lo que nos permiten estos tipos de pruebas, tanto la prueba T y tanto las pruebas de ANOVA, es que podemos evaluar estadísticamente y con certeza, por tanto, si existen diferencias entre estos grupos. Más allá, como estoy planteando ahí, más allá de esta simple observación, que puede haber un valor mayor y puede haber un valor menor, pero eso no significa que estadísticamente sea mayor o sea menor. Estadísticamente puede equivaler prácticamente a un valor muy poco representativo, por tanto muy poco significativo. Entonces, estos tipos de pruebas lo que nos permiten es hablar con certeza, como siempre hemos dicho, apelando a minimizar la incertidumbre y minimizar la incertidumbre, como les digo, y efectivamente decir con propiedad, en definitiva, si es que existen o no diferencias entre los grupos más allá de esta simple observación. Otro punto interesante, que uno siempre está barajando como investigador variables teóricas, ¿ya? Y estas variables teóricas son de dependencia e independencia. Aquí hay que destacar que, como las otras pruebas que ya hemos visto, como Chi cuadrado y Pearson, que si bien es cierto, estas pruebas no están
están hechas, no están confeccionadas como para que nos den con certeza una explicación de variables. Hipotéticamente sí podemos nosotros plantear un cierto nivel de dependencia o independencia de estas variables. Esa es una, esa es una connotación del propio investigador que al cruzar diferentes tipos de variables está asociando, está relacionando, por tanto em, está haciendo teóricamente, solo teóricamente, algún nivel de explicación u dependencia entre estas variables. Otro punto en común que nosotros analizamos es el nivel de significancia de de estas pruebas estadísticas. ¿Ya? Es decir, acá, una vez más, que un valor de p-value, el p-valor, sea igual o menor a 0,05, termina siendo trascendental para analizar la significancia de estas diferencias de medias o no. Y por último, por definición, la hipótesis del investigador siempre es justamente la diferencia. Lo que el investigador finalmente con estas pruebas estadísticas está buscando son diferencias entre grupos. De lo contrario, se acepta la hipótesis nula, es decir, que no habrían diferencias significativas. ¿Por qué en este caso, por qué el investigador siempre está buscando la diferencia? Porque obviamente ahí está el punto en atención de lo que se quiere dilucidar para dilucidar un conocimiento nuevo, ya que si no existiese una diferencia entre grupos, no tendríamos para qué estar investigando. Por tanto, hay como una lógica ya de racionalidad, la cual nos invita a pensar que el investigador siempre va a estar pensando respecto a una hipótesis que en la cual exista alguna diferencia entre los grupos. Bueno, aquí marcamos entonces una de las primeras distinciones respecto de la prueba T y ANOVA. Em, Prueba T sí nos sirve para diferenciar medias, ¿ya? Pero en este caso la idea es analizar las diferencias entre dos grupos, ¿ya? Que en este caso sería una suerte de variable categórica, y lo que sí es prioritario es que estas sean analizadas desde variables cuantitativas, ¿ya? Es decir, variables escalares como estarían como podríamos decir en clave SPSS, ¿ya? Operativamente y en términos puntuales, se analizan las medias y el nivel de significancia. Entonces, los resultados lo que nos arrojan, nosotros podemos analizar las medias, los valores de las medias, ¿ya? Las cuales están acá. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo emblemático donde se cruza respecto al masculino y femenino, es decir, la variable género. En relación a masculino y femenino, ahí están los dos grupos, ¿ya? Los dos grupos serían masculino y femenino, por tanto es una variable, y la variable es género. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se están analizando 86 masculinos y 88 femeninos, y descriptivamente lo que nos interesa analizar es justamente las medias. Entonces, la media, en definitiva, nos arroja que es 3,69 y 3,84, sus valores respectivos, ¿ya? Eso es en términos de un análisis estadístico a nivel descriptivo. Bueno, ahí sale la desviación típica y el error de la media. Sin embargo, lo que nos interesa acá es reconocer cuál es la muestra finalmente, y la otra es cuál es la media. Lo interesante de este ejemplo es que efectivamente podemos ir evaluando lo que les comentaba respecto a lo que puede ser una simple observación. Si nosotros analizamos la media de un 3,69 y un 3,84, eh, puede llegar a ser reconocido como una muy poca diferencia, ¿de acuerdo? Y en consecuencia no estaríamos mm, realmente capacitados como para decir si es que existe o no existe una diferencia significativa, ¿ya? En términos estadísticos. Para eso nos sirve justamente la prueba T, y esa la evaluamos con el otro dato que a nosotros nos importa de mucha relevancia en la prueba T y que nos da finalmente el gran resultado, y que es el valor del SIG bilateral, o también llamado el p-value, el cual nos arroja que la variable género, junto con esta otra variable,
que dice ahí se han asumido varianzas iguales, no se han asumido varianzas iguales. Em, ya no tengo no tengo el otro análisis de la variable no la veo, ya, pero en el fondo lo que nos interesa saber es que efectivamente el valor del p-value, el valor de sig bilateral es 0,335. Eso significa que es un valor superior a 0,05. Por tanto, nos da cuenta esto que efectivamente no hay una diferencia significativa entre estas variables en términos de masculinidad o feminidad. Por eso dice ahí, significancia no es menor al 0,05, mucho menos al 0,01. Por tanto, no hay diferencia entre los grupos entre la variable de contraste. ¿De acuerdo? Ese es el valor que finalmente a nosotros nos sirve pesquisar para poder analizar que efectivamente existen o no existen diferencias entre estas variables. ¿Ya? Entonces, efectivamente, confirmamos estadísticamente lo que nos dice ese ojo observador sin tener la prueba T, ¿ya? Que esa media efectivamente no alcanza a ser un valor significativo en sus diferencias. Y eso lo confirmamos justamente en ese SIG bilateral, cosa que no siempre va a ser así. A veces el ojo de un observador nos puede decir que puede ser valores similares, sin embargo, ese SIG bilateral puede que sea menor o igual a 0,05, lo que daría en consecuencia una distinción o diferencia entre los grupos de la variable. Ahora entonces ya sabiendo más o menos lo que es la prueba T y su función, nos aparece de una forma mucho más cercana, mucho más fácil reconocer lo que es el ANOVA, que en el fondo ANOVA es el análisis de varianza unidireccional o también llamada ANOVA de un factor. ¿Ya? Tal como también analizamos anteriormente con la prueba T, que existen algunas similitudes, lo que analiza son las diferencias de medias y también el análisis de varianza. Por tanto, sus dispersiones en los puntos en una muestra. ¿Ya? Eso es lo que mide la varianza finalmente. Estos niveles de medición son y van a ser esta vez en más de dos grupos. Si bien es cierto, pruebas T se hacía con hasta dos grupos y por eso el ejemplo emblemático casi siempre es usar sexo, hombre o mujer, o en este caso el ejemplo que salía en el libro, género, masculino, femenino. Para hacer una NOVA requiere que los grupos a prueba sean más de dos. eh, por tanto, pueden estar pensando ustedes en comunas, regiones, cursos, niveles, etcétera, cualquier cantidad de grupos la cual corresponda a ser más de dos. Y la otra característica, obviamente, o el otro requisito, es que este grupo, como variable categórica, sea cotejada o contrastada en sus diferencias respecto a sus variables cuantitativas, es decir, también en clave SPSS, las variables de tipo escalares. ¿Ya? Operativamente y puntualmente, ¿qué nosotros analizamos? Analizamos las medias y el nivel de significancia de una forma muy similar a lo que ya hablábamos en las pruebas T también. Vemos las medias, las analizamos en términos descriptivos, lo que nos podría indicar algún tipo de relación, pero que debe sobrepasarse al ojo del observador, sino que debemos fijarnos finalmente en los niveles de significancia para poder evaluar la verdadera diferencia entre los grupos, si es que estas son efectivamente significativas, y por tanto esa evaluación nos permitiría hablar con certeza, minimizando la incertidumbre como siempre, y aprobando, aceptando, mejor dicho, o rechazando las hipótesis o del investigador, la cual mediría diferencias, o las hipótesis nulas, que estarían dando cuenta de que no existen diferencias entre grupos. Otra herramienta que resulta muy relevante cuando uno realiza el análisis de ANOVA es la aplicación de TACI, la cual también nos detallaría, por eso es muy relevante, nos detalla las diferencias al interior del mismo grupo que se está midiendo, la diferencia al interior de los grupos entre sí, ¿ya?
Esto es una herramienta que nos resulta muy eficaz y muy pertinente, porque aparte de decirnos que sí existen o no existen diferencias entre los grupos, con Taki podemos ver el detalle respectivamente dentro de las mismas diferencias o no diferencias dentro de los más de dos grupos que están en evaluación. Ya cuando vayamos aplicando vamos a poder ir dándonos cuenta de algunos ejemplos emblemáticos de esto. En este caso, el libro de la página 315 nos entrega uno de los ejemplos, ¿ya? ANOVA dice como título actitud hacia el entrenador del equipo de fútbol y en este caso tenemos intergrupos e intragrupos y lo que nosotros nos tenemos que eh, dar cuenta aquí, el gran valor que a nosotros nos importa es, como siempre, es el nivel de significancia. Y ese nivel de significancia es de 0,000, por tanto nos está indicando que siendo un valor del p-value, significancia, menor o igual a 0,05, significa que el ANOVA nos arroja que sí hay diferencias significativas entre los grupos en estudio. ¿Ya? Entonces faltaría evaluar entonces em, cuáles son estos tipos de diferencias entre los mismos grupos. Aquí en el ejemplo del libro de la página 316, analizamos entonces los descriptivos, los cuales nos pueden señalar un poco más el detalle de lo que ya nos arroja ANOVA. Recordemos que en la diapositiva anterior había el nivel de significancia era 0,000. Por tanto, sí existe un valor, una diferencia significativa entre los grupos. Cuando una vez analizado esta ANOVA, si analizamos los descriptivos, ya como dice ahí el título, ahí está el nivel descriptivo, que es la actitud hacia el entrenador del equipo de fútbol, según el ejemplo que nos plantea el libro, vemos que existe, como requiere ANOVA, más de dos grupos. Tenemos tres grupos, porra ultra, porra central y porra veteranos, ¿ya? Con sus respectivas N de un total de 593. Pero en los descriptivos lo que nos interesa a nosotros analizar es la media, ¿ya? Es la media. Y aquí vemos la media de la porra ultra de 3,61, de la porra central 3,72 y la veteranos 3,07, dando un total de la media de 3,48. ¿Ya? Siendo entonces significativo, con un p-value de 0,00, significa que efectivamente hay diferencias entre la actitud hacia el entrenador del equipo de fútbol entre los diferentes tipos de porras, ¿ya? Siendo entonces, como dice aquí el comentario, la actitud de las diferentes porras hacia el entrenador es significativamente distinta. Eso ya lo podemos hablar de una certeza estadística, ¿ya? La más desfavorable es la de los veteranos, porra veteranos, que es 3,07. Su medida es 3,0, cerrando o redondeando a décimas 3,1, ¿ya? Los que vemos es de visión típica, error típico, límite inferior, límite superior, el valor mínimo que es 1 y el valor máximo que es 5. Esto nos está indicando claramente, sin tener a la vista el instrumento, pero si ustedes se fijan, esto nos está indicando que estamos frente a una escala de tipo Likert, ¿de acuerdo? Donde el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 5, pasando por el valor intermedio que es 3. Entonces, la media, justamente los promedios de estos valores en todas estas actitudes favorables hacia el entrenador son estas, las medias. Estos son los promedios finalmente de cada una de estas barras y su actitud. Esa media entonces nos indica eh, qué tan favorables están respecto a ellos, respecto al entrenador, y por tanto lo que nos indica la NOVA es que entre la ultra, la central y la de los veteranos, efectivamente hay diferencias significativas entre estos grupos. ¿De acuerdo? Eso es la herramienta y es el instrumento interpretativo que nos arroja NOVA, y si ustedes se fijan, es una herramienta tremendamente útil, muy eficaz, muy eficiente para sacar unos buenos reportes, unos buenos análisis de tipo estadístico, y como siempre les he dicho, y hay que ser majadero en eso, minimizando los niveles de incertidumbre y hablando efectivamente con bases sustentables respecto a lo que nosotros queramos medir. Perfecto. Así que eso fue, estimadas y estimados, TED Student, perdón, pruebas T, y por otro lado, ANOVA, análisis de un factor o one way, una vía.
¿de acuerdo? Así que nos vemos entonces en la aplicación estadística en SPSS para que podamos ir jugando con unos análisis estadísticos in situ, para que podamos tener más sentido de esto en bases de datos que manejemos nosotros. Un gusto. Chao, chao.